Vamos a alabar el nombre del Señor. Acompáñanos con sus manos. Sí, Señor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Oh, sí, Jesús, con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con alegría delante de su presencia, hoy vamos a decirle: Señor, te amamos. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de. Dígalo una vez más con todo su corazón. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Sí, Señor, aquí estamos para declarar públicamente que somos la prueba de amor para Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dejar al hermano Ulises también para que él nos ministre. Bendigamos al Señor. Aleluya. Exalta el nombre del Señor con mucho gozo, con mucho júbilo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo soy.
iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Se siente feliz de estar hoy en la casa del Señor? ¿Se siente gozoso de que el Señor le ha permitido nuevamente estar en su casa para poder venir a alabarle, poder glorificarle, poder darle toda honra y toda gloria al Señor? Amén. Cierre un instante sus ojos. Este es el momento perfecto para tener un instante de adoración. Para poder estar en comunión con el Padre. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto o más grande
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Levanta tus manos esta noche. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío. Exaltamos, Señor, exaltamos, Señor. Mi vida está a tus pies, mi vida está a tus pies, Señor. Más alto, más grande que estar a tus pies.
estar a tus pies. Te adoramos en este tiempo, Señor Jesús. Te exaltamos, amado Jesús. Tú eres nuestro amado. Tú eres el deseado. Te adoramos, Señor, en esta noche. Señor, gracias por aquellos que se están uniendo también ahí en su casa, Señor. Quizá el lugar de su trabajo aún, quizá en un vehículo, Señor. Hoy estamos aquí adorando tu nombre junto a cada uno de nuestros amigos, junto a cada uno de nuestros hermanos. Te bendecimos, amado. Tú eres el deseado. Oh Señor, solo tú, Señor, provocas ese anhelo, ese deseo en el corazón. Y qué enorme privilegio, Señor, es adorar tu nombre, es cantar a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre en este tiempo, Padre. Eres digno, amado mío, amado mío. Sé que es mío, amado mío. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, Jehová, el único Dios, el único Rey, sobre toda la tierra. Y sobre toda la tierra tú eres excelso. Sobre toda la tierra tú estás, Señor. Tú eres superior. Te adoramos en esta noche, Señor. Cantar que solo Cristo es darle reconocimiento a aquel que lo es todo, aquel que posee la gloria, el honor, el único trono, la única majestad. A Él queremos reconocer nuevamente en esta noche, Señor. No hay otra razón. Aquí estamos, Señor, justo haciendo esto. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo, Padre, muchos van a ser bendecidos de una manera, Señor, maravillosa y de parte de nuestro Dios, porque tú estás ahí. Nosotros podemos afirmar, tú estás aquí, pero también tú estás allá, porque eres un Dios omnipresente. Oh Señor, tú estás con aquel que está en un hospital, en un sanatorio, porque tú estás ahí, Señor, con aquel que está en una cárcel, en una casa de rehabilitación, en una casa hogar. Tú estás ahí, Señor. Grande eres, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio y esta dicha de poder, Señor, reunirnos y de disfrutar, Señor, de tu hermosa compañía, Señor. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Dios. Amén. Queremos bendecirlo nuevamente y
y decirle que sea bienvenido a esta hermosa transmisión y que juntos dispongamos nuestro corazón para que el Señor siga hablando a los corazones. Amén. Gracias, Señor Jesús. Realmente deseamos con todo nuestro corazón que el Señor lo bendiga el día de hoy y que la palabra pueda ser de edificación para su vida. Quizás una de las cosas que realmente nos ha llamado la atención es el de saber acerca de los detalles que hemos estado viendo a la luz de la palabra del Señor. Y el día de hoy que nos toca que aprovechar en ver una enseñanza que la palabra del Señor nos tiene, nos hace ver algunos detalles que realmente deseo con todo mi corazón que pueda ser el alimento para nuestras vidas, de tal manera que hoy podamos aprender de la palabra del Señor para nuestro ser. El libro de Hechos capítulo 20, a partir del versículo 13, quiero que vea usted un pasaje de la Escritura y dice: Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontraríamos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día en que pisé la tierra o pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad, con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Cuando usted empieza a ver, hermano, sobre el hecho evangelístico, sobre la necesidad de poder avanzar en la responsabilidad delegada de parte del Señor hacia nuestras vidas, nos hace pensar en primer lugar, hermano, que cuando se habla del proceso o del hecho necesario de nuestras vidas de realizar un proyecto evangelístico, diríamos que en primer lugar nadie podría avanzar, hermano, si no hay algo que la Biblia lo menciona, como sería el pensar acerca de la condición mental que debemos de tener. Lo voy a decir de esa manera: posiblemente pudiera causar un detalle que nos hace ir a imaginar alguna otra situación. Pero si algo, hermano, es necesario tener de pleno convencimiento, es cómo pienso acerca del proceso evangelístico.
Pablo, cuando nos habla acerca de este detalle del proceso evangelístico que él deseaba que se realizara, hay algo que llama la atención, como sería los deseos personales del apóstol Pablo, cuando él dice que no deseaba quedarse ahí en Éfeso, sino quería llegar, dice, ¿hasta dónde? Hasta la fiesta de los tabernáculos. Ahora, sí he puesto a pensar que en el Evangelio lo más difícil que podríamos tener los cristianos es cuando nosotros empezamos a decirle al Señor con nuestro corazón: Señor, ahora aquí está mi vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? ¿Cuáles son los planes y los propósitos que tú tienes? Porque yo entrego mi vida en tus manos. Este detalle del cambio de un hecho de mentalidad es fundamental, y lo quiero traducir diciendo un cambio de mentalidad, porque dice de la siguiente manera: cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad, con muchas lágrimas, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Ahora, esto es un proceso, diría yo, que el Señor quiere realizar en nuestras vidas, como sería pensar, hermano, ¿qué responsabilidad tengo yo del proceso evangelístico? Hermano, diría que hoy usted está cubriéndose, tapándose la nariz con una mascarilla, y sabe usted que eso es demandado socialmente. Si alguna vez lo ven sin mascarilla en algún lugar, lo van a llamar irresponsable, lo van a llamar un agente transmisor de algo que hace daño. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el llamamiento que Dios hizo hacia nuestras vidas, si algo debemos de estar convencidos de que el Evangelio nos va a hacer un cambio de mentalidad, porque más adelante vamos a ver acerca de una palabra que se considera el arrepentimiento. En los versículos más adelante se habla acerca de la palabra que él estaba tratando de llevar de tal forma que los oyentes pudieran saber que ese mensaje iba a producir un arrepentimiento. Ahora, cuando usted se da cuenta que ese cambio de mentalidad que el Señor espera que usted pueda asumir, hermano, en donde le va a entregar su corazón, su mente, todo su ser al Señor, de tal manera que Dios empiece a prepararlo para el proyecto que Dios quiere realizar en su vida. Lo que llama la atención de este pasaje de la Escritura es acerca de algunas palabras que vamos a encontrar, como por ejemplo el hecho de decir: he hecho, versículo 19, he hecho el trabajo, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Ahora, vea usted estas características importantes que tiene este pasaje de la Escritura. He servido al Señor, y en la versión NTV menciona: he hecho el trabajo del Señor. Si la versión NTV se lo menciona como el trabajo, y la versión NBI y la versión 60 le habla de un servicio, diríamos que el servidor, fíjese mi hermano, tiene que tener entonces una preparación de tal manera que la mentalidad que vaya a tener vaya a ser una mentalidad de servidor. Quizás una de las cosas más difíciles sería entender que para nosotros hay dos palabras que, si usted lo lee en la NTV, va a decir:
Bueno, es trabajo. Y entonces usted le da un concepto o una definición al concepto trabajo. Y entonces empieza a decir, bueno, si yo estoy trabajando, entonces a mí me deben de dar algo, que hace señas allá el hermano, porque es trabajo. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre trabajo y servicio? Cuando usted está en Totonicapán y le hablan de una palabra que se utiliza como, por ejemplo, en quiché, pues aquí el hermano sabe pronunciarla de mejor manera, pero está diciendo, se lo voy a decir como yo lo puedo pronunciar, se dice que es un cashcol. Ahora, esa palabra, al final le vamos a decir servicio. Ahora se ha cambiado un poquito más y se habla acerca de una estructura que va a tener ese servicio. Y cuando se habla del servicio, lo interesante es que entonces hay conceptos que quedan en nuestra mentalidad, que no hay remuneración, que hay que estar incondicional, que hay que levantarse a la hora que lo llamen y que no puede uno poner una excusa. Ahora, ese es el concepto que se maneja a nivel de un servicio comunitario. Ahora, la palabra utilizada en griega para hablar acerca del servicio realmente no es la palabra utilizada para trabajo, sino es la palabra utilizada para hablar de un esclavo. Entonces, cuando nosotros estamos sin el Señor, sin el mensaje del Evangelio que ha renovado, que ha hecho que nuestro corazón pueda tener una diferencia de pensamiento, lo importante entonces es entender que si yo no me rindo, si yo no entrego mi corazón al Señor, si yo no le digo como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como dijo Samuel, habla a tu siervo, que él escucha. Entonces no podremos entender la responsabilidad del papel evangelístico. ¿Por qué razón? Pablo, cuando habla acerca de los detalles del trabajo evangelístico que él estaba haciendo, dice algunas características bastante difíciles para la vida de cualquiera de nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos antes de aceptar a Jesucristo, es que nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque el pecado original, el pecado de allá del huerto del Edén, le dijo la serpiente a Adán y a Eva, especialmente a Eva, le dijo, si comes de esto, entonces vas a conocer entre el bien y el mal y vas a ser como Dios, semejante a Dios. Ahora, ¿quién de nosotros le dice a Dios lo que debe de hacer? Nadie. Yo diría que entonces es donde comprendemos la omnipotencia de Dios, sabiendo, hermano, que cuando Dios determina algo, nadie puede contradecirle al Señor. Y si Él nos ha mandado, como lo dice el libro de Marcos y lo dice el libro de Mateo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es un mandamiento, esta es una orden para nosotros. Pero ¿cómo vamos a aceptar esto si cuando usted lee y vea usted lo que menciona acá? He servido al Señor, en otras palabras, si usted no cambia su mentalidad, hermano, si no le permite al Señor el gobierno de Dios sobre su vida, entonces vamos a tener problemas. La Biblia, cuando menciona acerca de lo que sería arrepentirse de sus pecados, sería dejar de hacer lo que nosotros tenemos como costumbre hacer. Queremos ser iguales a Dios, en donde nosotros determinamos lo que deseamos hacer. Pero cuando usted oye
a siervos de Dios que empezaron a destacar, que empezaron a adquirir una dimensión diferente, la clave era decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O Señor, habla, que tu siervo escucha. Quiere decir que si no nos ponemos en el plano de esclavos, con una mentalidad de esclavos, entonces no podremos hacer el trabajo evangelístico. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque mire lo que Pablo nos enseña que había padecido él. He servido al Señor con toda ¿qué? Humildad. Si quiere usted, vaya señalando eso en su Biblia. Lo importante es, dice que debemos de hacerlo ¿con qué? Con humildad. O sea, que el humilde no es el pobre. No es el que no se baña, no es el que no se peina, ese no es humilde, y diría yo, ese es irresponsable, no es higiénico. Pero el humilde es aquella persona que tiene la capacidad de reconocer que hay alguien que sabe más que él. Y en este caso, ¿es Jesús su Señor? ¿Es Jesús nuestro Señor? Él es el que gobierna nuestra vida. Entonces tenemos que reconocer que Él es el Señor y que nosotros somos siervos del Señor. Para que no suene muy fuerte, somos esclavos del Señor. Ahora, cuando usted empieza a ver esto, el problema es si no hay cambio de mentalidad, porque mire lo que pasa muchas veces, y a lo cual a veces el cristiano no está dispuesto, porque ciertamente cuando se habla de la parábola del sembrador, dice, cuando vienen los problemas, dejan el evangelio, porque no están en ese cambio de mentalidad. Y dice, he servido al Señor ¿con qué? Con humildad, sabiendo de que hay alguien mayor que él. 2, le he servido con lágrimas. ¿Cuántos de ustedes han llorado por el evangelio? A veces tendríamos que entender, hermano, que no es que prediquemos un evangelio fatalista, sino saber que el llamamiento que Dios nos hizo a nosotros es un llamamiento que nos compromete de tal manera a decir que el hombre lo que necesita es un cambio, un arrepentimiento, de tal manera que cambie su forma de vivir. A eso se le llama arrepentimiento, porque Juan el Bautista, cuando estaba predicando, dice que él salía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero que den frutos, dice que evidencian ese arrepentimiento, es decir, si está cambiando de mentalidad, tiene que haber un fruto. Y entonces la Biblia dice, lo ha hecho con lágrimas. ¿Por qué con lágrimas? Cuando usted empieza a ver la vida del apóstol Pablo, para que él pueda decir, he peleado la buena batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Sabe, hermano, la mentalidad del apóstol Pablo había cambiado de tal manera que él sabía, y cada vez que usted ve cuando comienza las cartas escribiendo el apóstol Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Quizás lo que hoy necesitamos nosotros para ver la mano poderosa del Señor es dejar que Dios gobierne nuestra vida de tal manera que nos consideremos que siervos, considerarnos siervos, de tal manera que cuando haya aflicción y haya dolor, yo le voy a preguntar y le voy a poner este ejemplo, hermano, ¿qué diferencia hay entre un trabajador y un esclavo? Que el trabajador se puede organizar en sindicato, pero el esclavo no puede.
que el trabajador puede cobrar séptimo día, pero el esclavo no puede cobrar. Que el trabajador puede tener vacaciones, pero que el esclavo no tiene vacaciones. El trabajador tiene un salario y el esclavo no tiene salario. ¿Por qué? Porque es propiedad. Ahora, cuando usted empieza a ver esto, mi pregunta sería, ¿acaso no alguna vez, hermano, cuando la Biblia nos menciona y nos enseña y nos dice, si el siervo ha salido a trabajar, dice, y regresa, pero cuando regresa llega el patrón, dice, y cuando llega el patrón y ya está cenando o almorzando el esclavo, y le dice el patrón al esclavo, sírveme, ¿qué tiene que hacer el esclavo? Dejar la comida y servirle. Ahora, en medio de todo esto, mi pregunta sería, ¿es doloroso eso para el esclavo? Sí. A veces no nos ponemos a pensar, mire la sensibilidad que agarra una mujer para servirle al Señor. Pero la mujer más fácilmente, cuando hay una enseñanza, hermano, a veces nosotros lo vemos culturalmente, que cuando alguien se casa, la familia le dicen a la futura esposa, le dice, ahí cuidas a tu marido, le servís a tu marido, para que él trabaje, no le dice para que él descanse, para que trabaje, y entonces te traiga lo que sea necesario para el hogar. ¿Y la esposa qué tiene que hacer? Muy bien, dice. Ahora el varón como que nos sintiera los hermanos, los que compramos una mujer. Si estamos acostumbrados a no servir, hermano, cuando llegamos a los caminos del Señor, es la prueba más especial que empezamos nosotros a entender por qué el Señor nos llama a ser siervos. Porque el siervo, y entonces empieza a decir, mire, hay muchas veces que nos va a costar lágrimas. Hay otras cosas, dice, hemos sido sometidos, dice que, a diversas pruebas. Ahora, ¿qué quiere decir una prueba? En otras palabras, puede traducirse la palabra prueba también como una serie de tentaciones. ¿Acaso no diríamos un siervo? ¿En qué puede ser tentado un esclavo? ¿En qué puede ser tentado? Le van a decir, mira vos, hombre, vos podés ser libre. Escapate de ahí con el patrón. Y vos vas a ser libre. Esta es una de las tentaciones muy difíciles para un esclavo. Y entonces la Biblia nos enseña, dice, que hemos sido, o Dios ha permitido, hermano. Yo a veces lo ubico pensando de la manera siguiente. ¿Será que usted fue la única persona que le dijo a su esposa cuando eran jóvenes que estaba muy bonita? Y que le hizo una propuesta de noviazgo, o hubieron otros que andaban también alrededor. Le voy a decir, sí. Ella tenía diversas pruebas ahí a la vuelta, ¿verdad? Y ella tenía que decidir en un momento dado, y decidió por usted. Entonces yo le decía, dele gracias a Dios porque lo aceptaron a usted. Amén, ¿verdad, hermano? A veces tenemos que estar agradecidos con el Señor porque tal vez la que ahora es nuestra esposa dejó ir buenas posibilidades, tan solo porque vio algo bonito en usted, algo agradable. Entonces la Biblia menciona que Pablo
Pablo es el escritor de esta enseñanza, y él dice: he servido al Señor con humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones, dice, fíjese usted, de los judíos. O sea, había una astucia que se estaba moviendo, hermano, dentro del contexto de los judíos. Ahora, los judíos, hermanos, tienen que recordar ustedes que ellos eran celosos del judaísmo. Y Pablo había sido fariseo. Yo no sé cuántas veces le dijeron al apóstol Pablo, pero no lo relata la Biblia, pero yo digo, más algún amigo del apóstol Pablo que era fariseo también le dije: ¿qué te pasó a vos? Te engañó el Jesús. Te engañó Jesús. ¿Cómo es posible que te hayas dejado si eras el mejor de nosotros ahí en el Sanedrín? ¿Cómo es posible? Y mire, yo digo, hermanos, si no le hemos permitido al Señor ese cambio de mentalidad, entonces sabemos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, entonces vamos a tener muchos problemas. Por eso la Biblia nos enseña con mucha certeza diciendo acerca de esto. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Me gusta la versión NTV en este sentido, porque dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. O sea, hablándole a los judíos le decía: nunca me eché para atrás. Es cierto, hicieron una serie de maquinaciones, una serie de problemas, pero yo sé quién es Jesucristo, yo sé en quién he creído, yo sé que le sirvo al Señor, yo sé que dependo de Él, yo sé que Él cuida de mi vida, aun cuando yo pueda ser esclavo de Jesús, pero estoy con el mejor patrón. Amén. ¿Cuántos se sienten con el mejor patrón? Posteriormente Jesús dice: ya no les llamaré mis siervos, les voy a llamar mis amigos. Pero mire, hermano, ¿por qué de siervos a amigos? Porque el proceso de entender de que Él es el que gobierna y que nosotros somos de Él, hermano, es el hecho más hermoso que podemos vivir los cristianos. Yo creo que sí se merece el Señor toda honra y toda gloria. El libro de Mateo capítulo 10 y versículo 24, cuando nos habla acerca de una comparación, y por qué el Señor, le voy a decir de esta manera, por qué el Señor nos permite ser entrenados en estas cosas. Mateo 10, 24. El discípulo, fíjese mi hermano, dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo, dice, que es superior a su amo. Hermano, cuando usted se da cuenta de esto, yo le quiero decir lo siguiente: mire, los cristianos aprendemos muchas cosas, y dentro de las cosas que aprendemos es que Jesús es el que nos enseña. Él es nuestro maestro, y que nosotros, ¿qué somos? Sus alumnos, sus discípulos, somos los discípulos de Él. Estamos practicando, nos está enseñando Él, y nosotros empezamos a practicar. Cuando se pasa usted al libro de Mateo capítulo 25 y versículo 21, dice de la siguiente manera: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y mire qué calificación se le da. Dice: sobre poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad. Ese cambio de mentalidad que necesitamos
en donde necesitamos reconocer que de nuestra mentalidad es que hay alguien que es superior a nosotros, que Él es Jesús, el que empezó a darnos exactamente la forma de vida que debemos de tener en esta tierra, mientras nos encontraremos con mucha felicidad el día que nos encontremos con Él. Yo diría, hermano, no va a cambiar, hermano, lágrima alguna en comparación con ese encuentro maravilloso que vamos a tener con el Señor. Pero hemos hecho el trabajo, porque estas lágrimas, ese reconocimiento de siervos era sencillamente por dar a conocer, como lo dice el apóstol Pablo, sin descanso, sin parar, acerca del evangelio y del cambio de la necesidad de un arrepentimiento. Si nos pasamos al versículo 24, sin embargo, considero que mi vida carece, dice que, de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo mi servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia. Hermano, si algo no puede hacer usted en medio de una pandemia, es callar de que el hombre necesita del Señor. Sin embargo, yo quiero decirles, hermano, de hecho, la Escritura menciona de que no es la mejor medicina, el mejor médico el que le puede dar vida a usted. Hay alguien que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo lo quiero invitar, hermano, a que sea usted una persona dependiente de Jesús, que no pare en hablar del evangelio, que no pare en ningún momento ni por ninguna circunstancia pare usted de hablar de Jesucristo. Dígale al Señor, hermano, que no quiere que fulano de tal se vaya al infierno, que le dé la gracia, la sabiduría a usted para hablarle del evangelio. El infierno es una verdad. El infierno es una verdad. Pero gracias a Dios porque usted un día se arrepintió de sus pecados y decidió decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad. Yo no sé si ha habido un cambio en su vida, pero hoy, hermano, creemos que nuestra vida sin Cristo no vale. Pero que si le servimos al Señor, si hacemos lo que Él ha deseado, posiblemente tenga sus costos emocionales, tenga sus costos económicos, tenga sus costos de salud. Cada vez, y yo le decía un día al Señor estando en un hospital, yo le quiero comentar que alguien me diagnosticó algo y casualmente yo tuve que ir al hospital creyendo de que era una verdad lo que me habían dicho, porque las apariencias que tenía era realmente de urgencia. Y cuando yo llegué al hospital y alguien me dijo: necesitamos internarlos, el médico me dijo: lo vamos a internar inmediatamente. Y yo le quiero decir que estando en el hospital, después de una cirugía, yo recuerdo haber visto a una persona muy cerca de mí y le dije: ¿usted ya aceptó a Jesucristo? ¿Usted ya aceptó a Jesucristo? Y me dijo: sí, le acepté.
pero hoy necesito reconciliar con el Señor. Y yo le dije, es posible que el médico sea equivocado, pero el médico de los médicos no se equivocó. Y si he tenido que padecer esta circunstancia para encontrarme con usted en este hospital, le quiero decir, arrepiéntase, porque el Señor viene. No hay circunstancia alguna que vaya a hacer que nuestro corazón reclame la circunstancia, sino sepa usted que el amar la vida antes que hacer la obra del Señor, se está cometiendo el más grave error. Con gozo saber que es siervo del Señor, que ha sido llamado a experimentar milagros en su vida, ha sido llamado a experimentar lo que usted no ha imaginado en su vida. Ponga su vida en las manos del Señor y dígale: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Dígale al Señor: Señor, que no pare en hablar de tu palabra, que no pare sin importar las circunstancias, pero que haya una palabra de bendición para aquel que se va a perder. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, que tu gracia y tu misericordia sea en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Circunstancias, Señor, que muchas veces nos han llevado a la aflicción, pero tus planes y tus propósitos han sido fieles y verdaderos, que no has permitido, Señor, que suframos más allá de lo que tú has permitido, porque ciertamente tú puedes cambiar toda circunstancia. Pero hoy queremos ponernos en tus manos y decirte, Señor, no somos más que siervos, y el siervo no es mayor que su Señor. Amado Señor, hoy cada uno de nuestros hermanos es el potencial tuyo, Señor, para hablar del Evangelio. Cada uno de mis hermanos, Señor, es el vocero tuyo para dar a conocer las virtudes de aquel, porque ha habido un cambio en nuestras vidas. Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Hermano, no permita que el Señor sea hecho en su vida a un lado, sino dígale con tanto gozo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén. Y amén.